injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana con 58 minutos y como cada miércoles tenemos la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles más desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, justamente hoy es necesario continuar con esta conversación que dejamos pendiente el miércoles pasado, que versa sobre esta resistencia, esta falta de voluntad por parte de nuestros legisladores y nuestras legisladoras con respecto de obedecer este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto. Todavía hay gente que sigue compartiendo estos memes, estas publicaciones de que estás matando a un ser casi de 6 meses. Entonces todavía hay que justamente desmenuzar esta información y explicar la gravedad de que estas personas que se supone que nos representan a las demás personas que votamos, hombres, mujeres, seres no binarios, incluso representan seres sintientes como nuestros animalitos de compañía, no han logrado entender la gravedad de que elijan voluntariamente no despenalizar el aborto en el Estado. ¿Por qué? Porque justamente el Congreso local continúa con esta resistencia, con este rechazo a reformar el Código Penal como le ordena este fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que data desde el 2023, o sea, hace 2 años. Y entonces todavía nos topamos con que hay personal de salud que se niega a aplicar la NOM 046 o justamente a realizar interrupciones del embarazo cuando están sustentadas con nuestro artículo del Código Penal estatal, que es el artículo 136, alguna malformación, todas estas cuestiones. También algo que quiero especificar, porque es algo que me cuestionan en redes, y yo no soy ginecóloga, yo no soy sacerdote, pero sí quiero especificar que no es lo mismo legrado que aborto. El legrado es que te raspan. Tuve que investigar, tuve que preguntar, coger el teléfono y llamar a mi doctora, porque el legrado es que te raspen justamente esta cavidad uterina para tal vez todavía sacar restos. El aborto es justamente la interrupción del embarazo, ¿no? Y entonces les decía que infortunadamente tampoco el personal de salud se amparan bajo la objeción de conciencia. Llega una chica violada y no quieren aplicar la NOM 046, que ustedes ya lo saben, nada más se lo recuerdo. Es esta norma que establece que si llega una mujer, un ser gestante, que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que acaba de ser asaltada sexualmente, que fue violada, justamente se le den estos medicamentos para interrumpir el embarazo, si es que puede haber la posibilidad de, e incluso suministrarle estas medicinas para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Aún hay personal de salud que le pesa el rosario y que se ampara en esta resistencia legislativa a aplicar la NOM 046. Les recuerdo que en nuestro estado la mayoría de las niñas empieza con su menarquía, es decir, su primera menstruación, cerca de los 8 y 9 años. Y nuestro estado tiene de los primeros lugares junto con Tlaxcala en abuso sexual infantil. Tenga eso en mente. Y entonces justamente también referirles, porque me puse a investigar, en aquellos estados que ya se despenalizó el aborto, no crean que es miel sobre hojuelas. Todavía se encuentran con ciertas resistencias, como que los servicios se encuentran limitados, sobre todo aquellos estados donde, por ejemplo, mujeres se desplazan desde su periferia, como los servicios se encuentran limitados, gastan un día laboral en traslado y se topan con que no les pueden atender, no les pueden ofrecer este servicio. No crean que están mejor, en mejor escenario aquellos estados que ya no lo despenalizaron.
Pero entonces, tras esta despenalización, tras este fallo de la Suprema Corte, es importante mencionarles estas 3 cuestiones que se considera inconstitucional hoy criminalizar a mujeres y seres gestantes, así como prestadores de servicios médicos o facilitadores de interrupciones del embarazo caseras, que sean criminalizados. Pero también justamente se retira esta idea de que se tiene que proteger la vida desde la concepción, y también se considera inconstitucional utilizar la objeción de conciencia para evitar aplicar una interrupción del embarazo. Pero entonces yo les decía justamente, ¿por qué nos violan nuestros derechos humanos estas personas que se supone que nos representan, que nada más representan sus intereses personales? Porque ellos, al asumir su cargo, pues juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Y tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, se establecen 4 obligaciones para los estados desde sus 3 niveles. Y entonces, cuando estas personas se niegan siquiera a conversar, a intercambiar argumentos con respecto de la despenalización del aborto, lo que están haciendo es que están violentando nuestros derechos humanos de la vida privada, a decidir, del derecho humano a la salud, porque la salud sexual y reproductiva está vinculado al derecho humano a la salud, y justamente a la no discriminación. Al elegir no legislar, nos están discriminando a las mujeres, al no hacer su chamba. Y entonces la obligación del Estado en estas situaciones es que tienen ellos la obligación de respetar los derechos humanos. ¿Cómo sería en este escenario? No deberían de violentar la elección reproductiva de una persona. Por ejemplo, no debería de ligarse a una mujer de sus trompas del falopio sin su consentimiento. O no impedir la utilización justamente de anticonceptivos que penalizan, o estos justamente artefactos que penalizan la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque no están satisfaciendo el estándar constitucional, pero también su obligación del Estado es garantizar justamente que se materialicen estas condiciones que nos garantizan justamente el acceso a nuestros derechos. Es decir, que la interrupción legal del embarazo sea prestada por instituciones públicas de salud y sea una prestación directa del servicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les decía que llega una chica violada, solicita la NOM 046. Ustedes saben que no tienes que llegar con una denuncia interpuesta ante Fiscalía, simplemente es bajo protesta de decir verdad. Aquí no debería de haber esa obstaculización para prestar este servicio, para aplicar la NOM 046. Entonces, en el momento que una autoridad de salud solicite esta denuncia ante Fiscalía por la supuesta violación, no debiera de ser así. Están interfiriendo y no están garantizando las condiciones para que se aplique. Pero también cuando decimos que el Estado, a través de sus 3 niveles, tiene la obligación constitucional de proteger y promover los derechos humanos en este escenario del aborto, nos referimos a que se debería, por ejemplo, penalizar la violencia obstétrica y transformar la educación médica ginecológica. Hoy en día, 21 estados del país proveen servicios justamente de aborto voluntario hasta la semana 12.6, pero por ejemplo en Sinaloa lo ofrecen hasta la semana 13.6. Pero en estados como el nuestro, pues hay todavía esta resistencia, no hay servicios disponibles. ¿Por qué? Porque infortunadamente no ha habido la voluntad política para despenalizar el aborto y para homologar el código como lo ordena este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, a pesar de que sigue habiendo este escenario desigual en el país, sigue siendo la prestación de estos servicios un desafío. Y entonces, en Querétaro, como aún no han querido ajustar la legislación penal, tenemos que referir que sí, la lucha continúa y nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que seguir formándonos, educándonos para exigirle a aquellos que se supone que nos representan, que hagan su chamba. Y entonces justamente leía unos comentarios que me compartían chicas pues que pertenecen a mi culto religioso, que son conservadoras católicas como yo.
Y justamente, pues, estaba leyendo la página de estas colegas católicas por el derecho a decidir, y quiero dejar ciertos puntos sobre la mesa porque yo sé que en cuestiones de fe y en cuestiones de ejercer nuestra libertad a poder elegir nuestro culto religioso, luego pues hay estos puntos de encuentro donde tal vez no llegamos a entender bien dónde estamos paradas. Y es que, a ver, para la comunidad católica, que yo sé que aquí en Querétaro pues hay mucha, quiero referir que tenemos que tener presente que estas enseñanzas morales no son dogmáticas. O sea, sí se deben de cuestionar. No es un dogma de fe cuando hablamos del aborto. ¿Por qué? Porque justamente las creencias católicas hablan de que nuestro Señor nos dio el libre albedrío. Entonces, justamente tenemos la facultad, la capacidad de agencia para discernir, decidir con relación a nuestro contexto, a nuestra realidad. Es decir, como dicen, al Dios Dios y al César lo que es del César. Sí, se dice así. No, bueno. Pero también un poquito hablar de derecho canónico, que es lo que les encanta siempre decirnos, ¿no? El derecho canónico exime de culpa en ciertos casos, es decir, no comete una falta si deciden interrumpir su embarazo bajo ciertas circunstancias como la siguiente: que esta chica haya actuado bajo presión, bajo miedo, bajo violencia o amenaza, que haya sido un tema accidental o por necesidad, o que lo hicieron para evitar un mal mayor, un daño superior, o que eran menor de 16 años. Aquí también precisar algo súper importante. Ni la Iglesia ni la ciencia han sabido identificar, han podido precisar cuándo es que comienza la vida. Tendríamos aquellos católicos recalcitrantes, conservadores, mochos y timoratos. Les remito a esta lectura de Santo Tomás de Aquino, esta idea de él en su obra La humanización tardía. Ustedes saben perfecto que ni bajo riesgo de muerte un sacerdote puede bautizar al producto del embarazo en el vientre materno. Y lo saben perfectamente porque para la Iglesia un bebé es considerado persona hasta que es viable, que ya vivió 24 horas. Antes no se le puede bautizar. Y entonces justamente también señalar que la mayoría de las personas católicos se oponen rotundamente a que se criminalice a la mujer o que vaya a prisión por haber elegido sobre su cuerpo. Y aquellas chicas que me escriben, que infortunadamente llego a leer tarde sus mensajes porque tal vez no las tengo integradas en mis contactos personales en Facebook, pero que después de 3 meses leo sus mensajes, sus solicitudes, recuerden que hay una página que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que justamente brinda este acompañamiento para que no se sientan solas y puedan decidir ustedes mismas sin ser juzgadas en un espacio justamente seguro y libre de juicios, qué es lo que mejor les conviene a ustedes. Ahora también recuerden, chicas, aquellas chicas católicas que me ven, que sé que me ven, referirles que su camino espiritual, el cómo deciden vivir su fe, es algo totalmente personal. Y un señor en la legislatura ni un texto en un libro redactado por otras personas tiene que decidir su destino. Solo ustedes conocen su realidad, su cuerpo, su contexto. Entonces, que nada ni nadie las presione a elegir algo que ustedes no eligen. Y ya me voy cerrando justamente con, pues, recordarles a las autoridades que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado con claridad que el aborto forma parte del derecho a decidir. ¿Por qué? Porque corresponde a la vida privada, nace justamente del libre desarrollo a la personalidad, porque ahí podemos elegir cómo desarrollar nuestro proyecto de vida, si elegimos vivir con una pareja, con varias, ser o no madres, ser o no padres, cuántos hijos, forma parte del derecho a decidir, incluso el no continuar con un embarazo si es que infortunadamente falló nuestro método anticonceptivo, pero también forma parte del derecho a la salud, porque la salud sexual y reproductiva, así como la salud digestiva, están vinculadas justamente al derecho humano a la salud y
al derecho a la no discriminación. Entonces, el Estado, en sus 3 niveles, tiene la obligación de brindar servicios de salud accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos y no discriminatorios para aplicar una interrupción legal del embarazo. Y entonces, negarlo esto, obstaculizar, retrasar el acceso a los servicios de aborto, constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, de niñas, de personas gestantes, de hombres trans, de personas transmasculinas, de personas no binarias, cualquier persona con otra identidad que tenga la capacidad de gestar. Entonces, justamente con esa precisión me despido hoy. El que elijan no despenalizar el aborto por pura voluntad política nos violenta en esos 3 derechos, y no solo a mujeres. Entonces, Marco, con eso me despido hoy. Muy interesante. Isabel, te escuchaba al inicio de la colaboración. ¿Valdría la pena, tal vez ahorita o en otro momento, que nos ayudes a precisar si la llamada pastilla del día después es abortiva o no? Porque también hubo, por lo menos hace algunos años, reflexión en torno a ello. Claro que sí, y también apoyarnos en alguna profesional, porque también justamente referir que este tipo de pastillas pues también traen consecuencias a la salud, y no es por espantarles, pero mejor hablar con alguien con toda la profesionalidad y que se dedique a esto, justamente de hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Como siempre, muchas gracias, Isabel. A ti, Marco. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.